Precisamente para promover el consumo local nos acompaña el día de hoy el licenciado Néstor Zúñiga. Él viene de Cederec, licenciado. Muy buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto, Juan. Qué gusto saludarlo. Estamos viendo la producción del nopal en la delegación Milpa Alta. Es un nopal rico, es un nopal sano, es un nopal fresco para quienes vivimos en la capital del país. Y licenciado, Consume Local es una campaña que la Cederec ha puesto en marcha y que además acaba de concluir una feria en el Zócalo capitalino en donde pobladores de las zonas rurales de la Ciudad de México se dieron cita para vender una enorme cantidad de productos. Háblenos un poco de esta iniciativa. Así es, Juan. Estuvimos 7 días en la plancha del Zócalo capitalino. Participaron con nosotros arriba de 600 productores, artesanos, transformadores, médicos tradicionales, ofertando sus servicios durante estos 7 días a la población. Estamos hablando de que las estadísticas nos arrojan que hubo una visita de alrededor de 400,000 personas a esta feria, y durante estos 7 días la gente no solo pudo degustar los productos directamente de la zona rural de la Ciudad de México, sino también las artesanías elaboradas y acercarse a la medicina tradicional. Y las ventas fueron enormes. Me decía por ahí que para las personas que fueron a vender sus productos locales, pues esta venta en el Zócalo capitalino representó la venta de 6 meses en su zona de origen. Así es. Muchos de los productores al que menos venta tuvo, vendió aproximadamente el 60% de su producción y se reflejó en un ingreso de 6 meses de lo que él ganaría vendiendo en su zona de origen. Esto es una gran iniciativa porque se apoya a los productores locales, pero también a los habitantes de la Ciudad de México a través de productos menos caros y de mucho mejor calidad. Licenciado, díganos, cuando no haya estas ferias como la del Zócalo capitalino, Consume Local, CDMX, los habitantes de la capital del país, ¿dónde podemos encontrar los productos locales? ¿Cómo podemos desayunar con nopales hechos aquí en Milpa Alta, nuestros huevos también producidos en la capital del país? Bueno, por instrucción del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, estas ferias van a continuar, pero lo que les recomendamos es no dejar morir la tradición del mercado local. Acudir a sus mercados, comprar en sus mercados y, por ejemplo, si visitan las delegaciones de la zona sur de la ciudad, acudir a Xochimilco, tiene una gran, amplia gama gastronómica. Te comentaba que a un costado de la delegación Xochimilco está un mercado en donde pueden encontrar hortalizas directamente de la producción de Tláhuac, directamente de la zona chinampera de Xochimilco. Pueden encontrar amaranto, pueden encontrar nopal. Si acuden a Milpa Alta, bueno, no solo acudir a la Feria del Mole, que es una feria muy rica, sino también Milpa Alta es el segundo productor nacional de nopal. Pueden encontrar una múltiple variedad de productos a base de nopal. Licenciado, también se producen distintos tipos de carne en la Ciudad de México, en varias delegaciones, como es conejo. ¿Qué otra y en qué lugar? Bueno, tenemos conejo, tenemos producción de bovinos, leche, quesos, carne de cerdo, carne de pavo, carne de gallina. O sea, la gallina de granja nos ofrece una calidad diferente a la que encontramos en los centros comerciales. Y bueno, carne de productos de cabra, productos también derivados de la leche. Vamos a encontrar una amplia gama pecuaria. De hecho, hace un rato veía también un reportaje al señor Cándido. Sí. O sea, podemos acercarnos a la producción de trucha en la Ciudad de México. A Cándido, sí, hace unos minutos aquí en 21 Noticias, que es productor de truchas, y precisamente a personas como Cándido, que emprende, que produce. ¿Cómo se pueden acercar ellos con Cederec para recibir apoyos para que puedan producir en mejor manera, y qué tipos de apoyos se les podría dar? Bueno, es bien importante, te comentaba hace rato, la gente, los productores y transformadores de la Ciudad de México tienen el amor, tienen la vocación, tienen el interés por su sistema. ¿Qué falta? A veces, muchas de estos productores no cuentan con la infraestructura. Estamos apostando como gobierno de la Ciudad de México a alimentos con valor nutricional alto, pero también con prácticas
sanitarias elevadas. Entonces, CEDEREC está apoyando en infraestructura, maquinaria, aditamentos que permitan a los productores mejorar su producción. ¿Y los productores locales cómo y dónde se pueden acercar a CEDEREC? Pueden ir directamente a las oficinas, están en Fray Servando 198, ahí con gusto les damos asesoría respecto a los diversos programas con los que contamos. Licenciado Néstor Zúñiga de CEDEREC, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y como siempre, la invitación es consumir bien, consumir local, consumir CDMX. Y ahora regresamos con Alejandra, que tiene más información.